Buenos días, hermanos. Bruni me invitó a que compartiera la palabra con ustedes. Y en esta mañana estoy aquí, quiero hablar sobre la adoración. He titulado mi tema Una cuestión de adoración. ¿Por qué los cristianos siempre hemos sido invitados a adorar a Dios y arrodillarnos ante Él? ¿Por qué es tan importante que nosotros como cristianos nos postremos y le adoremos de rodillas? Puesto que entendemos que doblar las rodillas y postrarnos ante Él es adorar. ¿Por qué debe el cristiano postrarse? ¿Por qué es llamado a adorar a Dios? ¿Por qué el mensaje de la Biblia llama a que adoremos al Creador del universo? ¿Por qué el tercer ángel de Apocalipsis nos llama y nos insta a que adoremos a Dios? La adoración es un reconocimiento de que aquel a quien adoramos es el Ser Supremo, que nadie como Él, que nosotros somos sus criaturas y le debemos todo a Él. Cuando hablamos de doblar las rodillas durante la oración, decimos que es una expresión de reconocimiento. Reconocemos que Dios es todo, que a Él le debemos todo, que nadie más como Él. Déjame usar un ejemplo en la Biblia para decirte lo que estamos hablando. José había sido vendido a Egipto por sus hermanos y Dios manejó la situación de tal forma que José llegó a ser el segundo más grande en Egipto después de Faraón. Y cuando fue coronado el segundo de Egipto, nos dice la Biblia en el capítulo 41 y el verso 43 que Faraón lo hizo subir en el segundo carro más importante del rey y que pregonaran delante de él, doblad la rodilla, y le puso sobre toda la tierra de Egipto. Ahora, ¿por qué Faraón pidió que ante José todo el mundo doblara las rodillas? Bueno, no es difícil saberlo. Era una forma en que el pueblo debía manifestar que lo aceptaba, que él era el superior, que ellos sus súbditos, y que al doblar las rodillas delante de él, lo reconocían así, le rendían homenaje, le daban reconocimiento. De modo que doblar las rodillas ante otra persona, le estamos diciendo, tú eres superior, yo soy inferior, por eso me postro ante ti. Un cristiano que adora a Dios de rodillas, con ese acto le está diciendo a Dios, tú eres mi Padre Celestial, a ti te lo debo todo. Permíteme usar otro ejemplo en la Biblia. Voy al libro de Génesis capítulo 30. En Génesis capítulo 30, versículos del 3 al 6. Raquel, la esposa de José, no tenía hijos y quería tener un hijo. Y dice la Biblia que ella llamó a su sierva, se la entregó a su esposo para que viviera con ella y así tuviera un hijo en sus rodillas, en las rodillas de Raquel. Este acto, dice la Biblia, déjame te leo. Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilha, entra ella y parirá sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ellas. Así
le dio Bilha su sierva por mujer, y Jacob entró a ella, y concibió Bilha y parió a Jacob un hijo. Y dijo Raquel: me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. Así que Dan le nació a Raquel, pero realmente era hijo de Bilha. Y Bilha, cuando lo parió en las rodillas de Raquel, y esto era una señal en la que, o equivalía a decir que ese niño sería reconocido por Raquel como su hijo legítimo de allí en adelante. No tenía hijos, pero quería un hijo. Y cuando Bilha le parió el hijo, en sus piernas, esto indicaba que ella lo reconocía de allí en adelante como su hijo legítimo. Así que cuando tú adoras a Dios y Dios acepta tu adoración, Dios indica con este acto que te reconoce y te acepta como hijo. Así que son dos razones poderosas. Primero, que el cristiano reconoce a Dios como su superior. Segundo, que el nacer sobre las rodillas de la otra persona es una indicación de que eres aceptado como hijo. Déjame, te leo de Efesios capítulo 1, versos del 3 al 5. Efesios capítulo 1, versos del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad. Déjame te leo el versículo 5 ahora. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Lo vierte, lo traduce aún mucho más claro. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Así que cuando un creyente se acerca a Dios, cuando un creyente se postra ante Él de rodillas, le está diciendo: Dios, soy tu hijo, y Dios, al aceptar su adoración, lo reconoce a Él como hijo. La respuesta de que Dios te reconozca como hijo, de que Dios te acepte como su criatura, de que Dios a través de Jesucristo te acepta, eres en Él amado por Dios. La respuesta del corazón agradecido y postrado es alegría, es gozo, es reconocimiento, porque Dios nos reconoce y nos acepta en Jesús. Salmos 95, 1 al 7. Salmos 95, del 1 al 7. Venid, celebremos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salud. Así que venimos a Dios, ahora venimos ante Él y lo hacemos con alegría. ¿Por qué lo hacemos con alegría? Porque Dios te reconoce como su hijo, y nosotros, en respuesta a que Dios te reconozca como su hijo, venimos a adorar ante Él y venimos a adorar contentos, alegres. Lleguémonos, dice David, lleguémonos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses.
porque en su mano están las profundidades de la tierra, las alturas de los montes son suyas, suya es también la mar, pues él la hizo, y sus manos formaron la seca. Y mira cómo termina diciendo, venid, adorémosle, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Así que el creyente que es reconocido por Dios, que sabe que Dios le aceptó entre la familia del cielo, se acerca a Él, se arrodilla, se postra y lo hace con agradecimiento, con regocijo, con alegría, con contentamiento, porque reconoce lo que Dios es para cada uno de nosotros. El deber más sagrado de cada hijo de Dios es venir a su casa a adorarle y hacerlo con alegría y con devoción. Hermano, yo he conocido a algunos cristianos que casi llegando a la puerta de la iglesia vienen todavía entre la familia peleando, amargura, insultándose, diciéndose unos a otros. Y cuando llegan al templo, vienen con una cara como de enojada y de momento hacen así, ponen una cara alegre, llegan allá, le dan la mano a los hermanos, Dios te bendiga, qué bueno verte. Pero ese no era el espíritu que traen en la iglesia. Quiero decirte que a nosotros como padres y madres nos toca el deber sagrado de enseñar a nuestros hijos a que vengan al templo de Dios a adorar con alegría, con gozo. Y eso envuelve no solamente venir con una cara linda y una sonrisa. Eso significa que como padres nosotros hemos de cuidar el ambiente en el hogar para que cuando nuestros hijos se preparen y salgan a venir a adorar, lo hagan con alegría, con contentamiento, con buena disposición, con gusto. Déjame leerte del libro Conducción del Niño. Conducción del Niño, página 268. Escucha bien, escucha bien. El padre como sacerdote del hogar debiera tratar suave y pacientemente a sus hijos. Vuelvo a leerlo otra vez. El padre como sacerdote del hogar debiera tratar suave y pacientemente a sus hijos. Debería ser cuidadoso de no despertar en ellos un carácter combativo. Quiero decir que nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que nuestros hijos y nuestra familia vengan ante la presencia de Dios y vengan contentos. Tenemos que usar, hermanos, la inteligencia que Dios nos da para educar a nuestros hijos, para tratarlos suavemente, para tratarlos con paciencia, para tratarlos con amor, para que cuando vengan a la casa de Dios, vengan con buen gusto. No debería permitirse que la transgresión siga sin ser corregida. No debemos permitir que sus hijos vengan a la iglesia de mala gana y nosotros lo pasamos por alto. Sin embargo, hay una forma de corregir sin despertar las peores pasiones del corazón humano. Hable con amor a sus hijos, diciéndole cuánto agraviaron al Salvador con su conducta. Y escucha bien ahora. Y después, arrodíllese con ellos delante del propiciatorio y presenten a Cristo en oración para que Él tenga compasión de ellos y los guíe al arrepentimiento, a la petición de perdón. Una disciplina tal casi siempre quebrantará el corazón más obstinado. Tenemos que tratar a nuestros hijos con cuidado. Tenemos que educarlos con paciencia. Tenemos que corregirlos con amor para que
cuando sea la hora de venir a llegar al templo, hermanos, lo hagamos con gozo y con regocijo. Mire, yo te voy a decir, yo tengo una hija, se llama Wendy, y mi hija, ella misma todavía lo dice, I'm not a morning person. No soy una persona de la mañana. Ella puede estarse hasta las 11, a las 12 de la noche despierta fácilmente. En la mañana es el problema para levantarse. Desde pequeñita siempre fue así. Y entonces yo llegaba el sábado de mañana, como eso de las 7:30, yo quería que para las 8 estuviera. Y no quería estar gritando y regañando y amenazando para que se levantara. Y me levantaba, iba a su cuarto, me acostaba al lado de ella. Y cuando ella me hablaba, que me reconocía, le decía, hijita, vas a levantarte a las 8 para que no lleguemos tarde a la iglesia. Y la nena cogía y me abrazaba, hermano, y me decía así, a las 8 me puedo levantar. Así que a las 8 yo volvía otra vez y la levantaba, le ponía los pies en el piso, le arreglaba el pelo un poquito y le decía, levántate, que tenemos que ir a adorar a Dios hoy. Y la muchachita se levantaba allí, se iba al baño, se arreglaba, se preparaba. Cuando llegaba a la sala, ya el desayuno estaba hecho, teníamos el culto y nos íbamos a la iglesia. Mira lo que dice San Pablo. Escucha el consejo del apóstol. Efesios 6, del 1 al 4. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hermano, tenemos que usar la inteligencia que Dios nos da para educar a nuestros hijos a que obedezcan y que no sea ni a la fuerza ni a la mala. Hay que enseñarlos. Esto se puede enseñar. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Así que hay que enseñarlos. Los niños no nacen enseñados. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, escucha bien ahora, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Quiere decir que nosotros como padres tenemos que ser inteligentes, hermanos. Tenemos que tratar a nuestros hijos con sabiduría. Tenemos que tratarlos con inteligencia. Tenemos que pensar bien lo que hacemos para que no provoquemos en ellos que se enojen, que se amarguen y ahora vengan a la iglesia todos disgustados. Ese es el deber mío como padre. Ese es el deber de usted como padre y como madre. Tratar a sus hijos sin provocarlos para que vengan al culto y vengan al culto con buen gusto. Y la adoración que le damos a Dios que sale del corazón sea aceptable al cielo. Uno de mis amigos me comentaba que había veces él se levantaba tarde y su papá se enojaba. Y entonces venía de mala gana al culto y entonces estando en el culto, el padre le decía, ahora tú tienes la oración. Y como él era más chiquito, pues tenía que orar y tenía que decir la oración. ¿Tú crees que una oración de cara larga, tú crees que una oración disgustado llega al cielo? A mí me parece que no. Entonces, ¿cómo se adora a Dios para que el culto sea aceptable? Déjame, te voy a explicar. Jesús acababa de salir de Judea, iba rumbo a Galilea. Este viaje está allí registrado en el libro de San Juan, el capítulo 4. Para llegar a Galilea tenía que pasar por Samaria. Y ustedes saben que los judíos
al pasar por Samaria, como no se llevaban con los samaritanos, evitaban esa ruta. Sin embargo, Jesús tenía otra visión. Jesús tenía algo más en el corazón. Cuando iban pasando por una ciudad en Samaria que se llamaba Sicar, ya Jesús estaba cansado, tenía sed. El hambre lo hacía detenerse allí, a la orilla del camino, y se sentó junto a un pozo que había. De casualidad que este pozo había sido cavado por Jacob como unos 800 o 1000 años antes, y todavía producía agua. Había caminado, según la historia, como unos 20 a 30 kilómetros, que es una larga distancia, y como humano era lógico que Jesús estuviera cansado, tuviera hambre, tuviera sed y necesitara un poco de descanso. Así que los discípulos decidieron ellos ir por Jesús al pueblo, comprar pan y que Jesús se quedara allí y los esperara. Jesús se quedó sentado y mientras está sentado llega una mujer. Ahora, note usted lo que está pasando. Esta mujer llegó y se encontró con Jesús en el pozo. Hermanos, Jesús era un psicólogo, sabía todas las cosas. No hace más que ver la mujer y entiende, caramba, esta mujer tiene un problema. ¿Por qué viene a sacar agua al mediodía? Los samaritanos no iban al mediodía. Las mujeres que buscaban el agua no iban al mediodía. ¿Y por qué esta vino al mediodía? Bueno, eventualmente Jesús le hizo confesar y ella confesó, ¿verdad?, su situación. Pero no venía al mediodía para no ser criticada de las demás personas porque había tenido ya varios maridos y con la persona que estaba ahora juntada a viviendo, ¿verdad?, como marido y mujer, no era su esposo. Se lo había quitado de lista, se lo había quitado a otro. Así que Jesús, al verla llegar a la hora del mediodía, cuando el sol está súper caliente, es un desierto. Y ahora la mujer llega y Jesús le pide de tomar. Pedirle de tomar eso era algo cortés. Una persona nunca le negaba un vaso de agua, especialmente a los orientales, ni a un enemigo. Y ella entró al diálogo finalmente con Jesús. Y el diálogo se puso muy interesante. Estaban hablando de adoración cuando eso los discípulos comienzan a llegar de haber ido a la tienda a comprar el pan. Los samaritanos habían levantado un templo allí cerquita, al lado del pozo, en el año 432. Los judíos, después de haber vuelto de Babilonia, de la esclavitud en Babilonia, los 70 años que allí estuvieron esclavizados, cuando comenzaron a reconstruir el templo y las paredes y todos los demás accesorios del templo, los samaritanos quisieron ayudar, pero los judíos no se lo permitieron. Y no se lo permitieron porque los samaritanos estaban envueltos con supersticiones y estaban envueltos con paganismo y con otras prácticas antibíblicas. Así que ellos dijeron, no, nos estamos arriesgando mucho, no podemos permitir que esta gente se junten con nosotros y vengan a traer esas prácticas. Esas prácticas paganas fueron las que a nosotros nos vinieron mal. Esas prácticas paganas fueron las que a nosotros lograron que termináramos de esclavos. Así que así lo hicieron, no los permitieron. Los samaritanos ahora entonces sentidos comenzaron a levantar su propio templo rival. Y en el 432 ya lo tenían hecho. Pero no duró mucho tiempo. En el año 129, dice la historia, que un gobernador o un gobernador judío, se llamaba Juan Hircano, lo destruyó. Le destruyó el templo. Y ahora, a esta altura, cuando Jesús está allí, solamente quedan las ruinas.
Pero ellos tercos insistían que allí era que se debía adorar, no era en Jerusalén, allí era que Dios quería que ellos se congregaran. Versículo 22, San Juan 4, 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación o la salud viene de los judíos. Le estaba diciendo Jesús a esta mujer, mira mujer, a Dios no se puede adorar en ignorancia. Esa adoración Dios no la acepta. Por eso le dijo Jesús, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. En otra ocasión, Jesús le había dicho a los judíos que toda adoración tal era vana, no era aceptado. Déjame leértelo en San Marcos capítulo 7. San Marcos 7, 6 al 8. Jesús le dice al pueblo de Israel, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Notas tú? Ese era el problema del pueblo de Israel en los días de Jesús. Habían dejado la verdadera adoración a Dios y le habían añadido muchas cosas que eran palabras de hombres, tradiciones de los hombres, pero no estaban en la Biblia. No era origen bíblico. Quiere decir que toda adoración que nosotros le brindamos a Dios, que esté envuelto con tradiciones de los hombres, con costumbres falsas, con enseñanzas que no tienen su base en la Biblia, no es aceptado por Dios. Le estás adorando en vano. ¿Por qué le adoras en vano? Porque Dios conoce el corazón y Él ve lo que el hombre no ve. Él ve lo que el hombre no ve. Y toda adoración rendida a Dios, que no salga del corazón, que no sea justo, exacto a lo que dice la palabra de Dios, que no se ajuste a la palabra de Dios, que no esté de acuerdo a lo que está escrito, que no digan conforme a lo que dice la palabra de Dios, hermanos, es vana. Dios no la acepta. La hora viene, le dijo Jesús a la mujer, versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Te diste cuenta? Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La verdad es una parte importantísima en la adoración. Lo segundo que hace a la adoración importante es que tú debes adorarle a Dios con todo tu espíritu, con el mejor espíritu posible, voluntario, como leímos de Salmo, con alegría, con gusto. Venimos a la iglesia con gusto, con alegría, con salmos, con canciones, con himnos, con peticiones. Nos postramos ante Dios en señal de que le reconocemos como que Él es nuestro Dios y nuestro Salvador. Para que tu adoración sea correcta, para que tu adoración sea aceptable ante Dios, para que Dios te convierta y te acepte como un verdadero adorador del Dios vivo, deben pasar varias cosas. Primero, cuando la Biblia dice adorar a Dios en espíritu y en verdad, no está hablando del Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu nuestro. Con qué gusto venimos a la casa de Dios. Con qué alegría nos presentamos ante Él. Adorar a Dios en el Espíritu es en nuestro espíritu, con la disposición, con el gusto, con la alegría que lo hacemos. No está hablando del Espíritu Santo. Algunas personas piensan que es en el Espíritu y por lo tanto tienen que hablar y tienen que expresarse en otros idiomas
y en otras lenguas. No es eso lo que está diciendo la Biblia. Debo decirte, hermano, Dios habla perfecto español, Dios habla perfecto inglés, Dios sabe todos los idiomas. ¿Por qué tenemos que adorarle y venir a hablar otros idiomas delante de Él pensando que esto es en espíritu y en verdad? Háblale en tu idioma. Dios te entiende perfectamente bien. ¿No te acuerdas cuando se le presentó a San Pablo, a Saulo de Tarso, en camino a Damasco? Y dice la Biblia que Dios le habló en lengua hebraica y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Entendió o no entendió San Pablo? Seguro que entendió. Le estaba hablando en su idioma materno. Y nosotros le podemos hablar a Dios en nuestro idioma. No necesitamos hablar otros idiomas. No necesitamos dar saltos y hacer payaserías en el templo para que el mundo vea que le estamos adorando a Dios en el Espíritu. Eso no lo es lo que dice la Biblia. Para llegar a ser un verdadero adorador, para adorar a Dios en espíritu y en verdad, varias cosas deben pasar. Primero, debes reconocer que tu vida va en el rumbo equivocado y que debes buscar a Jesús, el único camino hacia Dios. Número 2, debes beber primero del agua viva, que es Cristo, y no volver más a beber agua de todos los charcos baratos de este mundo. ¿Tú no has visto a las personas que no vienen a la iglesia? Les encanta ir a los clubes sociales y esas cosas, a divertirse y a encontrar alegría y a deleitarse un rato. Y van esta semana y gozaron y se rieron y se deleitaron. ¿Y al otro día qué? Al otro día tienen que volver a repetir, a beber del agua de este mundo para que se puedan deleitar. Recuerda, un verdadero adorador no beberá de las aguas de este mundo, beberá del agua que Cristo le da, que es agua viva, es agua de vida. El que bebe de esa agua, más nunca tendrá sed otra vez. No se debe limitar ya más a beber de las aguas estancadas de pecado de este mundo. Se deleita bebiendo del agua de vida que Cristo le da. Versículo 24, San Juan 4, 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, ¿cómo se adora a Dios en espíritu? A Dios se le adora en el espíritu, hermano, brindándoles el primer lugar en tu vida. A Dios se adora en el espíritu cuando lo hacemos de todo corazón, cuando venimos con alegría, con gozo, con devoción, cuando nos postramos y nos deleitamos en hacerlo porque reconocemos que al hacerlo así le estamos diciendo a Dios: tú eres nuestro Dios, nosotros, nuestras criaturas, a ti te debemos todas las cosas. En el San Mateo capítulo 22, y ya vamos a terminar aquí con esto, versículo 35 al 37. Llegó, dice, preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole y diciendo, fíjense ustedes, ya Dios sabía, no había venido con sinceridad, había venido para tentar, para probar a Dios. Hermano, Dios ve el corazón, pesa nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestra sinceridad, y sabe si somos sinceros o no. Cuando este hombre se le acercó, lo reconoció inmediatamente, pero con todo y eso, le cedió la oportunidad. Le dice, maestro, versículo 36, ¿cuál es el mandamiento grande de la ley? Y yo le hubiera dicho, ¿tú sabes la Biblia? ¿Tú eres un maestro de la Biblia? ¿Por qué tú no lo contestas? Sin embargo, Jesús le dijo, amarás a tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Quiere decir, hermanos, que para nosotros adorar a Dios,
tenemos que hacerlo de todo corazón. Dios debe ocupar el primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar en nuestras vidas. Nadie primero ni nadie después. Dios sobre todas las cosas. Adorar a Dios en espíritu y en verdad es amarle a Él más que a ti mismo, es amarle más que a tu prójimo y amarle más que todas las cosas. ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Es amar a Dios sobre todo. Es reconocer a Dios supremo en tu vida. Si no puedes amar a Dios así, de todo corazón, entonces temo decirte que tu adoración es vana. Adorar en el Espíritu es darle a Dios lo primero y lo mejor de tu vida. Dios te bendiga, hermano. Dios te ayude a darle a Dios lo mejor que Él te ha dado. A brindarle a Él la mejor y el primer lugar en tu vida. Y vas a ver que cuando lo hacemos así, hermanos, Dios lo reconocerá y cosas grandes y maravillosas pasarán en tu vida. Feliz sábado. Dios me los bendiga a todos. Que pasen muy buenas tardes.